¿Cómo vamos, chicos? ¿Todo bien? Todo chido, profe. Todo chido, qué Sí, bien. profe. Bueno, lo siguiente en nuestro curso sería definir la estructura electrónica del átomo, que es finalmente lo que se traduce en las propiedades químicas que tienen los elementos. Déjenme otra vez platicarles un poquito de historia. Y junto con esa historia me gustaría que repasáramos el concepto de continuo energético. A nivel macroscópico, la mecánica clásica predice algo así como un continuo energético. Piensen ustedes, por ejemplo, en una pelota de golf que la ponen en el suelo y le dan una pequeña patadita. ¿Qué es lo que están haciendo al patearla? Están transfiriéndole cierta cantidad de energía, están transfiriéndole momento lineal. ¿Ah? Ahora, ese momento lineal que ustedes están transfiriendo se va a traducir en un incremento en la energía cinética de la pelota. Depende de qué tan fuerte sea la patada. Si, por ejemplo, es una patadita chiquita, a lo mejor la desplazan unos cuantos centímetros. Es decir, la están dotando de la energía que hace que la pelota pueda realizar un trabajo. En este caso, es desplazarse una distancia. ¿Ah? ¿Qué pasaría si le dan un patadón a la pelota? La van a desplazar una gran cantidad de metros, ¿no? O sea que ahora el momento lineal que están transfiriéndole sería muchísimo mayor, están dotándola de la capacidad de llevar a cabo un mayor trabajo. ¿Ah? Pero nosotros podemos modular la patada de modo que podamos tener todos los estados intermedios entre un desplazamiento de unos cuantos centímetros y un desplazamiento de bastantes metros. O sea que yo podría decir que a nivel macroscópico, la energía obedece a un continuo o se mueve de forma continua. ¿Ah? Tengo todos los estados de energía cinética intermedios entre una y otra distancia. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Qué pasa a nivel microscópico? Ya Max Planck había llevado a cabo estudios acerca de la radiación del cuerpo negro y se dio cuenta que a nivel microscópico la energía no se movía en un continuo, sino que se distribuía de forma discontinua. La palabra en inglés es discrete, entonces muchas veces en los textos van a encontrar como que la energía está distribuida de forma discreta a nivel microscópico. Eso es una mala traducción. La mejor traducción correspondería a la palabra discontinuo. ¿Ah? Vemos una correspondencia entre esa discontinuidad de la energía en lo que ya habíamos nosotros analizado como el espectro de emisión y absorción. Vamos a analizar el caso del arco iris otra vez. Nosotros vemos que tenemos 6 colores distribuidos que van desde el rojo hasta el violeta. Dentro del rojo, si nosotros tuviéramos los ojos de una mosca, por ejemplo, podríamos ver que hay muchísimas otras tonalidades de rojo. Cada una de ellas corresponde a un valor de energía de la irradiación, o bien podríamos decir que cada uno de esos valores de energía corresponde a cierta longitud de onda o a cierta frecuencia de oscilación de la onda. ¿Ah? Sin embargo, nosotros lo podemos percibir solo como un continuo. Sin embargo, si analizamos entonces el espectro de emisión y absorción, vamos a fijarnos ahorita en esta imagencita de aquí. Sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Recuerdan que habíamos dicho que el espectro de emisión y absorción era algo así como la huella dactilar de cada elemento. Si se fijan, aquí en la imagen grandota tengo el espectro que corresponde al hidrógeno, al sodio y al calcio. Una cosa es el espectro de absorción, que es el que se encuentra arriba, por ejemplo, en el caso del hidrógeno. Son todas las longitudes de onda que el hidrógeno puede absorber. Y fíjense que hay unas líneas oscuras que corresponden a líneas de color en el espectro de emisión. O sea, cuando el gas hidrógeno se calienta, empieza a emitir también radiación en ciertas longitudes de onda. Esas líneas de color son esas longitudes de onda en las cuales el hidrógeno está emitiendo. ¿Ah? Entonces, ¿a qué se pueden asociar esas longitudes de onda? Pues justamente a la idea de que a nivel microscópico la energía se encuentra distribuida de forma discontinua. A Niels Bohr se le ocurrió la idea de que
el espectro de emisión y absorción tendría que ver con la distribución electrónica la distribución de los electrones dentro del átomo. ¿Ah? Déjenme nada más admitir a Eli. Entonces, esto me lleva a la idea del modelo atómico de Bohr. ¿Se acuerdan que la primera vez que hablamos de él lo definíamos como un núcleo y alrededor del cual se encuentran distribuidos los electrones en órbitas concéntricas? Decía Bohr que este era un modelo algo así como planetario, ¿no? Los electrones se movían alrededor del núcleo, de igual forma que los planetas se mueven alrededor del Sol. Entonces, las líneas de emisión del espectro corresponderían a electrones que se encuentran ocupando diferentes niveles energéticos dentro del átomo. El modelo atómico de Bohr se basa en dos postulados principales. Me dice que del infinito número de órbitas posibles que se pueden acomodar en torno del núcleo, el electrón solo puede ocupar cierto número de órbitas permitidas. Esas órbitas permitidas están definidas por un valor principal de energía, lo cual Bohr define de forma artificial como un número cuántico y le llama número cuántico principal. Ajá. Entonces, de las infinitas órbitas, el electrón solo puede ocupar ciertas órbitas permitidas. O sea, eso es lo que me da la idea de la cuantización energética. Y hay otro postulado más. ¿Se acuerdan que si nosotros poníamos un electroncito en cierto nivel energético y le aplicamos un fotón que tiene asociada cierta longitud de onda, la longitud de onda la podíamos definir en términos de la constante de Planck y la frecuencia de oscilación? Entonces, hacíamos que el electrón se promoviera a un nivel superior de energía. Es un estado excitado para ese electroncito. Pero todos los sistemas en el universo tienden a su estado de mínima energía. Entonces, eventualmente ese electrón excitado regresaría a su órbita basal o a su órbita fundamental, y a la hora que vuelva a regresar, entonces tendríamos nosotros la emisión de ese mismo fotón. O sea, un fotón con energía equiparable a la que produjo la promoción de órbitas. Entonces, el segundo postulado de Bohr me dice justamente eso, que los electrones pueden estarse intercambiando de órbitas, absorbiendo fotones de cierta longitud de onda, y pueden reincorporarse a sus órbitas originales, reemitiendo a esos fotones. ¿Va? Entonces, para empezar, esta idea del modelo planetario con órbitas permitidas y todo, les decía, me da la idea de que hay niveles cuánticos principales. Si nosotros nos regresamos aquí al espectro de emisión y absorción, fíjense ahora en el átomo de sodio, por ejemplo, fíjense en el espectro de abajo, que sería el espectro de emisión. Hay algo así como grupos de líneas espectrales, ¿no? Hay aquí un grupo chiquito, después aquí en azul hay otro grupo, por acá en verde hay otro grupo, por acá en rojo hay otro grupo, ¿no? Conforme nos desplazamos hacia uno de hacia una de las orillas del espectro de emisión, nosotros estaríamos incrementando la energía. Ahí muchas veces depende de cómo encuentren representados los espectros en la literatura. Hay veces que el color violeta se encuentra al lado derecho del espectro. Hay veces que el color rojo, como en este caso, es el que se encuentra al lado derecho. Casi siempre es un arreglo que tiene el color violeta hacia el lado derecho. Entonces, eso me daría la idea de que conforme nos desplazamos hacia el violeta, yo estoy teniendo una mayor energía para las emisiones representadas por esos electrones que se están cambiando de órbita. Acuérdense que la luz roja es una luz menos energética que la luz violeta. El rojo tiene una longitud de onda más larga que el violeta. Entonces, por eso, conforme nos desplazamos hacia el violeta, estaríamos incrementando la frecuencia del fotón que está emitiendo ese electrón que está cambiando de nivel, ¿va? Eso entonces me da la idea de niveles principales a los que Bohr define
por medio de un número cuántico principal. Les digo, esta es una construcción totalmente artificial. Bohr dice que el número cuántico principal se denota con la letra n, y n pertenece a los valores que van desde... Ay, bueno, este es un corchete, traté de hacer un corchete. Déjenme cambiar el dibujito. Esos niveles cuánticos pueden distribuirse desde el valor al cual él le pone el número 1 hasta el infinito. Cuando tenemos un infinito, estaríamos hablando de que estamos teniendo un continuo energético. Otra vez, fíjense en el espectro, conforme nos desplazamos hacia el lado izquierdo, que es en este caso el violeta. Fíjense que al principio las líneas se encuentran más o menos separadas y conforme nos desplazamos al violeta, empiezan a juntarse cada vez más. Si nosotros extrapoláramos el espectro más allá de la región visible, podríamos pensar que en longitudes de onda como del ultravioleta y todo lo demás, el espectro ya tendría un continuo. De hecho, ese fenómeno tiene un nombre, se conoce como catástrofe ultravioleta, pero no viene al caso explicar en qué consiste. Entonces, en el valor infinito para el número cuántico principal n, nosotros ya tendríamos un continuo energético, pero antes de eso tendríamos valores discontinuos de energía. ¿Ah? Ahora, en el espectro, como les decía, hay así como grupos de líneas espectrales. Eso le dio a Bohr la idea de que no solo existían niveles cuánticos principales de energía, sino que además habían ciertos subniveles dentro de esos niveles principales. Ajá. A ellos él les dio el nombre de número cuántico principal y nos dice que también de manera artificial el número cuántico, les dije principal, ¿verdad? Perdón, es número cuántico secundario, se representa con la letra L, y nos dice entonces que este número cuántico secundario está comprendido en el intervalo que va desde 0 ahora, a diferencia de n que iba desde 1. O sea, yo podría decir que esto equivale a decir que n pertenece al conjunto de los números naturales, ¿no? En el caso de L, tenemos que el valor 0 está permitido. Y el máximo valor que puede alcanzar el número cuántico secundario es n menos 1. Ajá, cuando n tenga cierto valor, una unidad por debajo del valor máximo de n va a ser el valor máximo de L. O sea que yo podría decir que esto es equivalente a denotar que L pertenece al conjunto de los números enteros positivos. Como el 0 no es un número entero positivo y está permitido, tengo que decir que hay una unión ahí con el elemento 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, n representa los grupos de señales espectrales y L representaría las señales chiquitas dentro de cada uno de esos grupos. Tenemos un nivel principal de energía y niveles secundarios dentro de ese nivel principal. Ajá. Ya cuando Bohr propuso su idea del modelo electrónico, muchísimo tiempo antes James Clerk Maxwell había unificado los campos de la electricidad y del magnetismo, ¿no? Y había propuesto cierta cantidad de leyes, se llaman leyes de Maxwell, de entre las cuales, por ejemplo, él decía que una carga eléctrica que se esté moviendo de forma acelerada tendría que perder energía en forma de radiación. Vamos a analizar el modelo atómico de Bohr para ver si podría ser una entidad estable a través del tiempo. Vamos a pensar en el átomo de hidrógeno. Acuérdense que el átomo de hidrógeno está representado por un protón que está siendo orbitado por un electroncito.
Este electrón se está moviendo alrededor del protón, describiendo una órbita circular. Podríamos pensar que describe distancias de arco iguales en tiempos iguales. O sea, se está moviendo en un movimiento circular uniforme. ¿Está acelerado? Esa es una pregunta para ustedes. Sí, por el momento angular. Por el momento angular. No me gusta tanto esa respuesta. A ver, Si es uniforme, ustedes. no está acelerado. A ver, otra vez. Si es uniforme, no está acelerando. Sería la contraparte del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Que vemos para un cuerpo que se mueve en línea recta, nada más que este se llama movimiento circular uniforme. Describe distancias de arco iguales en tiempos iguales. Vamos a pensar en una analogía física. Tienen ustedes una pelota que está agarrada con una agujeta y le están dando vueltas, ¿no? La pelota tiene cierta velocidad tangencial. ¿Qué pasaría si ustedes sueltan la cuerda? La pelota sale desbalagada, ¿no? O sea que tienen que estar ejerciendo una fuerza para que la pelota no salga desbalagada. Esa fuerza tendría que estar en términos de la segunda ley de Newton. ¿Se acuerdan que la fuerza es igual a una masa por una aceleración? Si hay una fuerza, quiere decir que existe una aceleración. La fuerza estaría asociada a la tensión que hay en la agujeta, ¿no? Para que la pelota no se suelte. Pero ¿dónde está la aceleración? Se conoce como aceleración centrípeta y se encuentra dirigida hacia el centro del sistema. Esa es la aceleración responsable de que exista una fuerza. Entonces, ¿es el electrón una partícula acelerada? Sí lo es, gracias a la aceleración centrípeta. Entonces, de acuerdo con las leyes de Maxwell, el electrón tendría que perder energía en forma de radiación. Ahora, esa pérdida de energía se traduciría como un descenso en la velocidad tangencial del electrón y a su vez ese descenso haría que empezara a vencer la atracción electrostática del protón y entonces el electrón decayera hacia el núcleo. ¿Están de acuerdo que solo puede ser la velocidad tangencial quien compense la atracción electrostática por parte del núcleo? O sea, el electrón se tiene que mover lo suficientemente rápido, tiene que tener la energía cinética suficiente como para vencer a la energía potencial que está representada por la interacción de atracción electrostática. ¿Ah? Si la energía potencial es mayor, el electrón decae hacia el núcleo. Si es menor, entonces el electrón sale desbalagado. El sistema tiene que estar en un equilibrio perfecto entre la velocidad tangencial y la atracción electrostática. Ajá. Bueno, a Bohr no se le ocurre cuál pudiera ser la explicación de que el átomo sea un sistema estable, de que sea un sistema estacionario, pero desde luego lo es. O sea, Bohr está partiendo de una evidencia directa y es que la naturaleza se comporta de esa manera, porque si no lo hiciera de esa forma, el universo sería muchísimo, muy diferente de cómo lo conocemos. O sea, él parte de la idea de que el electrón moviéndose alrededor del núcleo tiene que estar en estado estacionario. ¿Va? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Una pregunta, profe. Ah, Entonces, ¿esta radiación que perdería el electrón en su movimiento sería radiación electromagnética consecuencia de la generación de un campo magnético por el movimiento del campo eléctrico? así es. Acuérdate Ok. que, de acuerdo con los postulados de Bohr, simplemente el electrón emite o absorbe fotones, ¿no? De cierta longitud de onda. Eso se traduce con una ganancia en la energía cinética por parte del electrón. Si el electrón está perdiendo energía cinética, quiere decir que tiene que estar emitiendo fotones, ¿va? Entonces sí, tienes razón, o sea, eso lo veríamos nosotros verificado como un fenómeno electromagnético. Tendría que estar emitiendo luz, simplemente. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias, profe. Ok.
Déjenme ponerles una nueva pizarrita. Y admitir a un desbalagado. Nel, estos ya no los admitimos porque ya llevamos 20 minutos de clase. Es más, vamos a ponerles tache. Adiós. Ok. Entonces. Profe, si se me va mi internet, ¿sí me puede volver a admitir? A ver, ¿quién es? Soy Nava. Y si se le va, entonces, ¿cómo puede ser posible que yo lo esté escuchando? Es que a veces se me va de la nada por estas horas, por mi colonia, que se va la luz. Ok, tú no eres Isaac de Jesús Martínez, ¿no? No, soy Nava. Bueno, a Isaac de Jesús Martínez también lo vamos a mandar a freír espárragos. Pero si se te va y vuelves a entrar, sí te doy acceso, ¿sale? Ok. Gracias, profe. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? De que pierde luz en forma de... No, de que pierde energía en forma de radiación, ¿verdad? Ok. Hubo otra personita que se llamaba Sommerfeld, que introdujo una mejora, si bien no tan significativa, en el átomo de Bohr. Él dijo que el sistema no eran órbitas circulares y concéntricas, sino que más bien eran órbitas elípticas. De hecho, el modelito que ven muchas veces del átomo, que es algo así como el que tiene el doctor Manhattan, muchas veces se asocia con el modelo atómico de Sommerfeld. Simplemente él establece que las órbitas son elípticas y como estamos tratando con un modelo de la mecánica clásica en el que el electrón tiene cierta masa, conforme se rebasa la parte chiquita de la elipse y se aproxima el electrón al núcleo, tendría que verse acelerado y conforme se va hacia la parte lejana de la elipse, entonces tendría que verse decelerado. Eso quiere decir que Sommerfeld lo que hizo en realidad fue introducir una corrección gravitacional al modelo atómico de Bohr. Ambos, el modelo atómico de Sommerfeld y el de Bohr, más el de Sommerfeld, son capaces de explicar perfectamente el espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Estas pequeñas líneas espectrales que vemos aquí se pueden explicar mediante los modelos de Bohr y de Sommerfeld. Vamos, la diferencia entre el átomo de Bohr es que no me daba las cantidades precisas de energía, el de Sommerfeld sí lo hacía, pero bueno, el modelo de Bohr sí daba una idea cualitativa de cómo tendría que ser el modelo de emisión y absorción, ¿va? Sin embargo, en el momento en el que tenemos un átomo ligeramente más complejo, le metemos un electroncito de más, ahora ya estaríamos ante el átomo de helio, no el del hidrógeno. Simplemente con el átomo de helio, el modelo de Bohr o de Sommerfeld fallan de manera estrepitosa. De hecho, entre más electrones le metamos al elemento químico, más pronunciada va a ser la falla, que me estaría dando la predicción. De hecho, es importante el hecho de por qué se está produciendo la falla en el modelo atómico de Bohr. O sea, solo me sirve para predecir el comportamiento electrónico del átomo de hidrógeno, pero cualquier elemento diferente de hidrógeno ya no aplica. ¿Por qué creen ustedes que sea? Vamos a pensar otra vez en el átomo, poniendo las órbitas concéntricas. Finalmente, la corrección gravitacional no es tan dramática en este caso. Sí es dramática para elementos pesados de la tabla periódica. Después les voy a decir en qué consiste. Pero ahorita vamos a pensar en átomos del estilo del hidrógeno, de los primeros periodos de la tabla periódica, carbono, oxígeno, cosas ligeritas, ¿no? Aquí se encuentra el núcleo y se acuerdan que habían electroncitos distribuidos en estos orbitales, ¿no? En estos niveles energéticos permitidos. Vamos a pensar en 3 electrones, 4 electroncitos, que estén en esas 4 capas. ¿Cuál de todos estos 4 electrones va a ser el que esté sintiendo la mayor atracción por parte del núcleo? El más cercano, el final, ¿no? cercano, ¿no? El más lejano. El que esté más cercano. El Ajá, más porque cercano. acuérdense que
la interacción electrostática depende de la fuerza coulombica, ¿no? Y esa fuerza se podía expresar en términos de cierto valor de permisividad, el producto de cargas, en este caso sería la carga que tiene el núcleo, porque el núcleo aquí no puedo decir que se trate de un solo protón, ¿no? Como en el caso del hidrógeno. Si, por ejemplo, es un átomo que tiene 4 electrones alrededor, quiere decir que hay 4 protones en el núcleo. Entonces, estaríamos hablando de una carga 4 más. Entonces, es simplemente la carga del núcleo por la carga del electrón en cuestión. En este caso es el primer electroncito que sigue después del núcleo. Esto entre el cuadrado de la distancia. O sea, que conforme yo me desplazo hacia el exterior en el átomo, yo vería que la distancia tiene que crecer en una proporción cuadrática, pero es inversamente proporcional a la atracción electrostática, ¿no? Entonces, siempre un electrón cercano al núcleo va a ser muchísimo, muy atraído por ese núcleo, y los que estén más afuera van a sentir una disminución en la atracción electrostática que sienten por parte del núcleo. ¿Va? Entonces, en primer lugar, tenemos un efecto de la distancia. Pero hay un efecto todavía más importante. Es el efecto de apantallamiento. Fíjense ahora en el electrón más exterior, este de acá. Por efecto de la distancia ya sienten menos atracción hacia el núcleo. Pero ¿cuál es el efecto de el electrón que sigue hacia adentro sobre el electrón más externo? ¿Es un efecto atractivo o repulsivo? Repulsivo. Es un efecto repulsivo porque todos los electrones tienen una carga eléctrica negativa. Entonces, los electrones internos van a generar un efecto repulsivo sobre los electrones externos, y eso muchas veces va a modificar las energías que nosotros vemos en los elementos electrónicos. O sea, es algo que no vemos en el átomo de hidrógeno, pero que sí vemos en elementos multielectrónicos. De hecho, déjenme pintarles esto para el átomo de hidrógeno. Del espectro de emisión y del modelo atómico de Bohr, se sigue que los niveles energéticos para el átomo de hidrógeno tienen que seguir este orden. Fíjense, el nivel cuántico principal empieza en el número 1, ¿no? Y hay un subnivel que solo puede ser un subnivel para ese nivel cuántico, que es un subnivel al que Bohr le pone por nombre S. Esa S ya habíamos visto alguna vez de dónde procedía. O si no lo vimos de forma específica, lo vimos al pasar. Déjenme ¿Es de hacerles la aquí. ecuación de Schrödinger? Tiene que ver con eso, pero no, estamos todavía antes. No, fíjense, bueno. ¿se acuerdan que alguna vez les pinté que el espectro de emisión y absorción tenía la presencia, como ustedes ya saben, de varias líneas, ¿no? Conforme nos acercamos a uno de los extremos, las líneas están más pegaditas, se tiende hacia el continuo. ¿Se acuerdan que les había dicho que habían líneas espectrales que eran muy finas? Bueno, a esas líneas espectrales se les puso por nombre líneas de tipo S. Es una S mayúscula. S, ¿por qué? S es la primera letra de la palabra en inglés sharp. Sharp significa fino, agudo, filoso. Eran líneas muy bien definidas en el espectro. Habían otras, de las cuales habían muchas. Entonces se dijo que esas líneas eran las líneas principales del espectro y se les dio por nombre líneas de tipo P. P porque es la primera letra de la palabra en inglés principal. Luego habían otras que estaban medio difusas. A ver, déjenme ver si alcanzamos a ver alguna aquí. Por ejemplo, estas del calcio, que se encuentran por aquí por el extremo rojo. Fíjense que están así medio difuminaditas. Esas se les puso por nombre líneas difusas, justamente. Voy a utilizar mi lápiz de color verde. Eran líneas de tipo D, D mayúscula, porque D es la primera palabra, la primera letra de la palabra diffuse o diffuse. Y luego ahí difieren algunos autores. Hay algunos que dicen que habían otras líneas espectrales. Ahorita voy a utilizar mi lápiz arcoíris, que eran líneas de tipo F, de fundamental.
pero la verdad es que no hay ninguna líneas de tipo fundamental, o sea, simplemente se trató de seguir un orden más o menos, ¿cómo se dice cuando uno obedece al abecedario? Un orden alfabético. Exacto. Ok. Entonces, esas líneas espectrales las identifica Bohr justamente con los subniveles energéticos dentro del nivel cuántico principal. Entonces dice que hay subniveles de tipo S, dice también que hay subniveles de tipo P, D, F, etcétera. ¿Ah? Entonces, maldición. Para el átomo de hidrógeno, el orden predicho por el modelo atómico de Bohr sería 1s, después seguiría 2s, 2p, después seguiría 3s, 3p, 3d, luego seguiría 4s, 4p, 4d, 4f, luego 5s, 5p, 5D, 5F, 6S, etc. ¿Eso se parece a lo que ustedes revisaron en su curso de química con la maestra Lupita? Pues, Fíjense bien sí. en el orden de Ok. las energías. Difiere un poquito porque antes de que entre el orbital D, primero se acomodan los electrones de 4s. Exactamente, exactamente. Y eso tiene que ver justamente con este hecho que les decía hace un momentito. Para el átomo de hidrógeno, yo podría ver que los niveles energéticos corresponden perfectamente a esto que había predicho Bohr. Pero para cualquier elemento multielectrónico, yo veo que empiezan a jugar los apantallamientos por parte de los electrones internos. Entonces, sobre todo eso, y por otro lado los efectos gravitacionales, hacen que muchas veces los órdenes energéticos se inviertan. Entonces, lo que ustedes en realidad vieron con la maestra Lupita era esto otro. Veían que sí estaba primero el 1S, pero después estaba 2S, 2P, bueno, hasta ahí va igual la cosa. Luego estaba 3S, 3P, seguimos con la cosa igual. Aquí es donde empieza a cambiar. De acuerdo con el modelo de Bohr, aquí ya tendría que estar presente 3D. Pero en el modelo multielectrónico, estos son datos experimentales, cualquier sistema multielectrónico empieza primero con el llenado electrónico en orbitales de tipo S, 4S, después aquí seguiría 3D, después 4P, y de hecho eso lo podemos construir bastante fácil utilizando una mnemotecnia que se conoce como Aufbau. Déjenme pintárselos de esta manera. Voy a pintarlo hasta acá. Lo voy a poner aquí así. Otra vez tengo que poner aquí 1S. Después sería 2S, 2E, 3S, E. ¿Cómo ves? Luego estaría acá 3D. Luego estaría 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F. Aquí como que ya no se está viendo tan bonito. Ay, ya no se ve tan bonita la cosa. 5F. Es que tengo que hacer ahorita unas líneas diagonales y si no lo pongo todo con el mismo espaciado, se va a alterar el dibujo. Luego está 6S, 6P, D,
6F. Y por último, para todos los elementos conocidos, 7S, 7P, 7D, 7F. Ok, entonces el sistema consiste, el Aufbau, en que yo tengo que trazar líneas diagonales que tienen que ser perfectamente paralelas. Aquí hay que tener mucho cuidado con el dibujo. La primera va así, la segunda va así. Ahí ya se me fue un poco chueco. Ay. Ajá. Todas las líneas ocurren en la misma dirección. Y conforme yo termino el trazado de una, me regreso hacia acá. Entonces termino la que cruzó 1S, me regreso hacia esta. Trazaría ahora 2S, ¿no? Termino con el trazo de 2S, me regreso hacia acá. Y así. Eso, quiero que quede claro desde ahorita, no tiene que ver con ningún fenómeno físico. O sea, es simplemente una bonita coincidencia que se da entre lo que yo detecto experimentalmente y algo que es entendido en términos de un formalismo, de la mnemotecnia. Mnemotecnia es algo que me sirve para recordar algo. Entonces, esto de Aufbau es simplemente un principio mnemotécnico. De hecho, no todos los elementos químicos en la tabla periódica obedecen al Aufbau. Hay algunas anomalías en la tabla periódica. Yo les voy a enseñar cómo identificarlas y cómo predecirlas, sobre todo. Pero en todo caso, de aquí del Aufbau, yo puedo establecer este orden. Ah, no me permite pintar aquí. ¿Por qué no me permite? Ahí está. ¿Qué seguiría entonces de 4P? Si utilizan esta mnemotecnia del Aufbau. 5S. 5S, 5S, ajá, después 4D, 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 luego 5P, 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 6S, 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 ajá, ¿qué más? 4F, Aquí empiezan los 4F. F, luego seguiría 6P, ¿no? sí, Luego está 7S, ¿qué más? 5F, 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 ajá, 6D, 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 y Y por 7P. último, 7. 7P. Hasta acá, cuando se llene este orbital 7P, eso correspondería a la configuración electrónica del elemento 118. Solo existen 118 elementos conocidos. Después hablamos de por qué y si sería posible que conociéramos más. Pero en todo caso, este de aquí abajo es el arreglo que corresponde a un átomo multielectrónico. Les digo, hay algunas excepciones, pero ahorita no viene al caso verlas. Esto sería lo que corresponde al átomo multielectrónico y fíjense que difiere muchísimo del átomo de Bohr y es por lo que les decía hace unos momentitos. Las energías de apantallamiento, sobre todo, hacen que muchas veces las energías de los subniveles se inviertan y entonces tengamos un orden totalmente diferente de lo esperado. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Profe, estuve viendo la tabla periódica y los electrones de valencia corresponderían a los niveles S y P, a los subniveles S y P. No necesariamente, depende del bloque de la tabla periódica en el que te encuentres. ¿Te acuerdas que la tabla periódica se encuentra dividida en el bloque S, P, D y F? Dame una clasita más. Okay. El lunes analizamos todo eso, porque primero tengo que ver cuáles son las soluciones del átomo de Schrödinger para que eso se aterrice con la configuración electrónica. Dame unos momentitos, ¿va? Sale, Bueno. profe. Gracias. De nada. Hasta aquí, entonces, ¿alguna otra inquietud, chicos? Profesor, ese de la regla de
Aufbau es el principio de codificación progresiva. Hoy nunca había escuchado que le dieran ese nombre. Suena chido, ¿no? Ok, en lugar de Aufbau vamos No, es a que llamarle así. No, Aufbau porque es porque es una palabra alemana que significa construir. Entonces sí puede ser que tengan pues algo así como la misma raíz, ¿no? Puede ser. ¿Quién sabe? Ok. ya, es que ¿Es que qué? es que yo había leído que se refería a que cada electrón añadido a un átomo entra en el orbital disponible de mínima energía. Bueno, es lo Así que es. mencionaba ese principio. Ah, no. Entonces te estás refiriendo a otra cosa. Eso se conoce como regla de Hund o regla de la máxima multiplicidad. Después la analizamos, ¿va? Esto también va a ser Ok. importante para determinar la configuración electrónica. Denme entre una y dos clasitas más. Ok. Bueno, ¿por qué falla el modelo atómico de Bohr? Falla sobre todo por una característica. Y es que es un átomo o un modelo atómico que está fundamentado en la mecánica clásica. Ajá. Considera que tenemos dos partículas con masa que se mueven una alrededor de la otra. Ajá. O sea, se obedece la mecánica newtoniana para el átomo de Bohr. La naturaleza podría ser más extraña de lo que pensamos en un principio. De hecho, a principios del siglo XX, ¿se acuerdan que Albert Einstein logró demostrar el efecto fotoeléctrico? ¿No? ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Es cuando nosotros tenemos un material, por ejemplo, silicio. Voy a pensar que la superficie de átomos de silicio es así como olitas en el mar. Y yo le puedo hacer incidir cierta energía a ese silicio. Esa energía otra vez se encuentra asociada a cierta oscilación, a una onda electromagnética. Es decir, le estoy inyectando luz. ¿Ah? Si esa luz puede ser capaz de vencer una propiedad del material que se conoce como función de trabajo, se representa por esta letra psi minúscula, entonces el material va a hacer que brinquen electrones de ahí y se empieza a generar una corriente eléctrica. Ese es el efecto fotoeléctrico. Nosotros no podríamos prácticamente tener mucha de la tecnología que tenemos hoy en día si no fuera por eso, porque de ahí es de donde vienen todos los dispositivos fotovoltaicos, celdas solares y todo lo demás. Albert Einstein demostró el efecto fotoeléctrico y para hacerlo también tuvo que basarse en las ideas de Planck de que la energía se encontraba distribuida de forma discontinua a nivel microscópico. De hecho, para Einstein, la luz tiene que tener un comportamiento corpuscular para que se pueda verificar el efecto fotoeléctrico. Es decir, la luz tiene que estar constituida por fotones. ¿Ah? Sin embargo, la luz también tiene fenómenos que corresponden a ondas. Por ejemplo, se puede refractar, se puede reflejar, se puede absorber, se puede transmitir, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hablamos de que la luz tiene cierta dualidad onda-partícula, ¿ok? Esa dualidad, vamos a ver después, se asocia con algo que conocemos como incertidumbre y esa incertidumbre está íntimamente relacionada también con la constante de Planck, pero después regresamos al tema. El caso es que depende del fenómeno que nosotros estemos analizando, la luz puede ser entendida como un conjunto de partículas o como un conjunto de ondas. Ajá. Para la época de Bohr, a un señor que se llamaba Louis de Broglie, francés, se le ocurrió que si el electrón también presentaba fenómenos ondulatorios, es decir, a los electrones también se les puede difractar, también se les puede reflejar, etcétera. Entonces, el electrón también tendría que tener un comportamiento dual de onda y de partícula, ¿ok? Entonces, esa idea de Louis de Broglie es adoptada por un alemán que se llamaba Erwin Schrödinger y con esa idea en mente, él propone algo que se conoce como ecuación de onda del electrón. También es llamada ecuación de Schrödinger en honor a su descubridor, bueno, no a su descubridor, sino a la persona que la planteó. Es
Schrödinger. La forma de la ecuación de Schrödinger es esta. Ay. Una H que multiplica algo así como un tenedor. Es una letra griega, la letra psi mayúscula. Y esto lo igualamos a una E que a su vez multiplica a la misma psi mayúscula. Voy a decirles qué significa cada término. Esta letra H se conoce como operador hamiltoniano. Luego, esta letra psi es la función de onda del sistema. En este caso, vamos a limitarnos al elemento hidrógeno. El elemento hidrógeno estaría descrito por un electrón que está orbitando a un protón. Entonces, esa psi correspondería a la función de onda del electrón. Que, por cierto, es la misma que se encuentra acá. Y esto de acá se conoce como valor único de la energía. No sé si habrán escuchado hablar a un físico. Es muy frecuente que los físicos digan Eigenvalue o Eigenvalor. Lo que pasa es que la palabra en alemán es Eigenvalue. Los que todo lo quieren pronunciar en inglés dicen Eigenvalue, pero está mal pronunciado. Y los físicos mexicanos están todavía peor porque dicen Eigenvalor, o sea, no lo dicen ni en inglés, ni en alemán, ni en español. La traducción correcta es valor único de energía, pero vamos a poner la palabra en alemán. ¿Ah? Para empezar, no vayan a hacer lo que decía la maestra Lupita en álgebra, de que si está de los dos lados de la igualdad, ay, que me equivoqué aquí, de que si está de los dos lados de la igualdad, lo pueden tachar. Ahí esto no opera de la misma manera. ¿Ah? O sea, no importa que tengamos a la función de onda de los dos lados de la igualdad, no la podemos neutralizar, eliminar. ¿Sale? Vamos a describir a los elementos. ¿Qué será esa letra psi o función de onda? Es un objeto matemático. Las funciones finalmente son objetos matemáticos, ¿no? Nada más que es un objeto matemático de una endemoniada dificultad. Sin embargo, dentro de esa función de onda se encuentran todas las propiedades físicas de un sistema. Vamos a ir más allá. La función de onda me describe todo el conjunto de propiedades físicas de cualquier sistema, y si yo pudiera leer de ahí, podría saber cuál es precisamente ese sistema. Vamos a ver a nuestra compañera Yanit Valentina, que es la que tengo aquí a la mano. Cada objeto en el universo tiene asociada una función de onda. La función de onda de su compañera Yanit me diría, por ejemplo, que tiene el pelo como de color güerito, que usa lentes, que tiene los ojos de cierto color, que hoy va a elegir tomar la clase de química orgánica, que se va a poner un suéter café. Todo eso está contenido dentro del ente matemático. ¿Qué es lo que no puedo saber a priori? Lo que no puedo saber es qué de ese ente matemático me define a cada particularidad del sistema. Tengo que tener un instrumento que me permita leer a la función de onda y que eso se traduzca en una propiedad que yo puedo observar. En la física eso se conoce como observable. Es algo que yo sé, que yo puedo medir simplemente. ¿Ah? Justamente, la función de onda pues, es esta cosa compleja. Si yo le aplico un operador, ese operador va a ser capaz de traducir la información contenida en la función de onda a un observable. En este caso, el observable es el valor único de la energía. O sea,
la energía del sistema, la energía que yo puedo medir del electrón en el átomo, resulta de que yo aplique un operador matemático sobre la función de onda. Eso me llevaría a la pregunta, ¿qué es entonces un operador? Un operador lo puedo entender en términos de otra función. Estrictamente no ocurre así, porque se acuerden que la maestra Lupita o el maestro Rubén, cuando estudiaron ustedes cálculo, les dijo que las funciones tenían ciertas propiedades, que por ejemplo, a cada abscisa corresponde una imagen, a cada valor de la abscisa corresponde un valor de la ordenada. El operador hamiltoniano y cualquier otro no cumplen con las propiedades de las funciones, pero como es un ente matemático, también lo podría entender en términos de una función. O sea, en particular, el operador hamiltoniano es un operador que se refiere a la energía o que puede leer a la energía. Hay muchos otros tipos de operadores. Hay operadores que me dicen cuál es el momento dipolar, cuál es el momento magnético, etcétera, ¿va? Este solo habla en términos de la energía, el hamiltoniano. Como voy a pensar en él en términos de una función, voy a decir que para el átomo de hidrógeno, que era, recuerden, un protoncito que es orbitado por un electrón, bueno, es una órbita mejor construida, ¿no? Pero básicamente la idea es esa. Voy a decir que el operador hamiltoniano es igual a una función, lo voy a poner esto entre comillas porque no quiero que después le digan a su maestro de cálculo que yo les dije que era una función. No es una función, pero lo voy a entender en términos de una función. Es una función que depende de la energía del sistema. ¿Cuál es la energía que define al electrón moviéndose en torno del protón en el átomo de hidrógeno? ¿Cuántas energías se encuentran ahí? Está la energía cinética del protón y la energía electrostática entre el protón y el electrón. Ajá. Ahorita no me hables en términos del, porque yo lo que quiero es definir la energía del electrón. ¿Ah? Sin embargo, tienes razón. También la de La repulsión ecuación entre electrones. ¿Cómo, perdón? La de repulsión entre los electrones. Todavía no, porque ahorita estamos hablando nada más del átomo de hidrógeno. Solo tenemos Ok. un electrón y un protón. ¿Ah? Para el átomo multielectrónico sí sería lo que dices, pero aguántenme tantito. Ok, ya se me fue la hebra de lo que quería. Ok. La ecuación de Schrödinger se tiene que plantear en términos del tiempo y en términos del movimiento del protón que dice su compañero Alfonso. Sin embargo, como hablamos de escalas de tiempo diferentes, o sea, mientras que el protón, que es una partícula pesada, se está trasladando a través del espacio, el electrón ya dio un chingo de revoluciones en torno de él. Entonces son dos escalas de tiempo diferentes. Vamos a quedarnos con la escala de tiempo que define al electrón y vamos a despreciar también el movimiento propio del protón. Eso se conoce como aproximación de Born-Oppenheimer, ¿va? En honor a Max Born y el Oppenheimer que anduvo en el proyecto Manhattan. O sea, es una simplificación de la ecuación de Schrödinger, porque si no sería también una ecuación bastante complicadita, ¿va? Ok. Como dijo su compañero, al electrón lo puedo definir en términos de la velocidad tangencial, o sea, en términos de su energía cinética. Recuerden que para que el átomo sea una entidad estable, la velocidad tangencial tiene que vencer a la atracción electrostática por parte del núcleo. O sea que yo podría decir que la energía cinética es una de las componentes del operador hamiltoniano. ¿Y de quién depende la energía cinética? Depende de un medio, de la masa del electrón, Por la velocidad. por el cuadrado de la velocidad tangencial, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué otra energía identifican? Ya está la energía cinética. Pues la potencial de la atracción electrostática, ¿no? Esa está definida en términos de la ley de Coulomb. La voy a representar como una U. Simplemente eliminando el término cuadrático en la ley de Coulomb, que se refería a una fuerza, yo plantearía la electrónica en términos de la energía, o sea, producto de cargas entre la distancia lineal
Eso ya tiene dimensiones de energía, no de fuerza. ¿Ok? ¿Ven alguna otra energía asociada al proceso? ¿Qué me dicen de estas energías que les platicaba la maestra Mirna, para ya no burlarnos tanto de la maestra Lupita? Que les decía que había energía radiante, energía química, energía calórica, energía eólica, la chingada. ¿Existen esas energías? En realidad, no. En el universo solo tenemos dos clases de energía, la energía cinética y la energía potencial. Todas las demás que les platicaba la maestra Mirna son simples manifestaciones de esas dos, ¿va? Entonces, el operador hamiltoniano solo depende de las energías cinética y potencial del electrón, ¿va? Aquí viene lo bonito, lo bello de la ecuación de Schrödinger. ¿Qué es el electrón a la entrada de la ecuación de Schrödinger? ¿Es una onda o es una partícula? Es una onda. Ambas. A ver, chequen la energía cinética. Tiene que ser una partícula, profe. Ajá. Como estoy hablando de la masa del electrón para expresar a la energía cinética, una partícula. El electrón es una partícula a la entrada de la ecuación de Schrödinger. Y aquí está lo bonito. Cuando yo la resuelva, el electrón va a dejar de ser una partícula y va a tener un comportamiento ondulatorio. O sea, lo que hace la ecuación de Schrödinger es traducir el comportamiento corpuscular a un comportamiento ondulatorio. Por eso es que se llama ecuación de onda del electrón. Lo va a definir, la solución va a definir al electrón en términos de algo que se conoce como una onda estacionaria. ¿Ah? ¿Qué es una onda estacionaria? Les voy a hablar con mayor detalle en la siguiente clase acerca de qué es. Ahorita solo les voy a decir que es una onda que se encuentra confinada en cierta región del espacio. Pero después lo platicamos. ¿Ah? Ahora, ¿se acuerdan que Niels Bohr introdujo de forma totalmente artificial el concepto de números cuánticos? Tenían que ver con niveles principales de energía, subniveles energéticos dentro de esos niveles principales, etcétera, ¿no? Es una construcción totalmente artificial. Adivinen cuál es la solución de la ecuación de Schrödinger. Los elementos que dan solución a la ecuación de Schrödinger son justamente los números cuánticos. Es decir, los números cuánticos son las coordenadas energéticas de esa onda estacionaria. Ajá, de esa onda estacionaria que define al electrón. ¿Ah? Pero déjenme hablar con mayor detalle de esto la siguiente clase. Para no saturarlos, me gustaría que le dejáramos ahí. ¿Qué opinan? Desde sí, luego. profe. Sí, se vale que tengan dudas, ¿eh? O sea, yo voy a seguir profundizando en este tema, pero ahorita, por favor, expónganme las dudas que tienen al respecto. De la ecuación de Schrödinger, se supone que eso es el principio de incertidumbre, ¿no? No. Como les decía, la dualidad onda-partícula sí tiene que ver con el principio de incertidumbre, pero no está el principio de incertidumbre expresado de una forma explícita en la ecuación de Schrödinger. De hecho... O sea, lo único que sale son los números cuánticos. Así es, así que es. es la ubicación que es la ubicación del electrón, ¿no? No, son sus coordenadas energéticas. Fíjate, coordenadas energéticas. Así es. Fíjate, de hecho, nos estamos deshaciendo del principio de incertidumbre porque estamos definiendo al electrón totalmente en términos de una onda. Entonces, ya no es necesario que yo trate de definir la cantidad de movimiento y la posición que tiene el electrón. Una onda ya no necesita de esas características. Esas solo son características propias de la mecánica clásica. ¿Ah? Entonces, a la hora que yo interpreto al electrón como una onda, ya no necesito la incertidumbre. ¿Sale? Ok. Gracias, profe. Acuérdense, el electrón ya no es una partícula, ahora es una onda. Para eso me sirve la ecuación de Schrödinger, para traducir una cosa en la otra. ¿Ah? Y, por supuesto, la define en términos de la energía, del valor único de la energía. ¿Sale? Eso tiene que ver con un concepto que se llama orbital,
que es justamente donde toda la física que hemos estado revisando desemboca en algo que yo puedo emplear para la química. Es lo que da sentido químico a la física. ¿Ah? Entonces, por eso es que me quiero detener más. Lo vemos con más calmita la siguiente clase. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Con respecto al principio de incertidumbre, estaba viendo en algún artículo por ahí que creo que es consecuencia de los métodos que utilizamos para medir las partículas, ¿no? No exactamente. Cualquier objeto material tiene asociada cierta incertidumbre. Nosotros como seres humanos también tenemos cierta cantidad de dualidad onda-partícula. Finalmente estamos constituidos de partículas. Esa incertidumbre tendría que rebasar el límite termodinámico de las cosas y entonces nosotros tener incertidumbre. ¿Ah? Ahora, sí la tenemos, pero es una incertidumbre tan pequeñita que siempre va a estar dentro del error experimental de la medición. Eso seguramente es lo que tiene que ver con lo que tú leíste. Conforme nos vamos hacia el mundo microscópico, la incertidumbre sí se vuelve algo trascendental. Entonces, ahí es donde sí tenemos sistemas de medición que son capaces de detectar la incertidumbre propia de cada sistema a nivel microscópico. ¿Ah? Podríamos, utilizando la ecuación de la incertidumbre, que es algo así, déjenme planteárselas. El principio de incertidumbre lo que me dice es que el producto de la incertidumbre en la posición, o sea, un delta X me estaría diciendo que yo no sé cuál es la posición de la partícula sobre el eje de las X, ¿no? La incertidumbre en la posición multiplicada por la incertidumbre en la cantidad de movimiento, o en el momento, o en la velocidad, ambas se refieren a la misma cosa. Ese producto de incertidumbres se asemeja numéricamente al valor de la constante de Planck reducida. Esa constante de Planck reducida, h barra, es igual a la constante de Planck que ustedes conocen entre 4pi. ¿Va? Este producto, o sea, lo que me dice es que si yo conozco la posición de una partícula, entonces no puedo conocer su velocidad y viceversa. Entre más pequeñita sea la incertidumbre en la velocidad, mayor va a ser la incertidumbre en la posición. Pero les digo, eso tiene especial importancia a nivel microscópico. Si yo utilizara esa relación matemática que les acabo de pintar, podría calcular la incertidumbre para una pelota de béisbol que está siguiendo cierta trayectoria y verían que es algo extremadamente pequeñito. O sea, no tengo instrumentos tan sensibles como para poder determinar la incertidumbre asociada a una pelota de béisbol. ¿Ah? Échenle una leidita al principio de incertidumbre de Heisenberg. Les va a sorprender. Lo curioso es que les decía, se parece mucho a la constante de Planck, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos un universo con diferentes constantes físicas? Por ejemplo, si la constante de Planck fuera mayor, eso querría decir que tendría incertidumbre, incluso a nivel macroscópico. O sea, yo tendría como individuo una dualidad onda-partícula. Por el contrario, si tuviéramos una constante de Planck muchísimo menor del valor numérico que tiene, eso querría decir que entidades como los electrones no tendrían incertidumbre. ¿Ah? Entonces, estamos viviendo en un universo que está regido por ciertas propiedades físicas, pero recuerden que existe también la idea de multiversos. Cada uno de ellos puede tener un conjunto propio de constantes que definen su comportamiento físico. ¿Ah? Son ideas revolucionarias. Ahorita para nuestro curso no vienen al caso. ¿Vale? ¿Alguna otra inquietud, chicos? Ya no vimos teoría de cuerdas. Soy otra vez, nada. Ah, pero chequen el videíto que les había encargado simplemente en YouTube. Pónganle teoría de cuerdas en 7 minutos. Está entretenido el videíto. No, y de hecho nosotros no vamos a ver teoría de cuerdas, también no manchen. O sea, yo esto lo conozco a nivel de divulgación científica. No crean que los químicos estudiamos cosas así. De hecho, si yo empiezo a platicar con un químico de cosas como estas, me van a decir, no manches, o sea, viste mucho Spider-Man o algo así. No,
Esto es nada más a nivel de divulgación científica. ¿Ah? Bueno. Es que sí lo vi, pero hay cosas que no entendí. Luego lo discutimos. Bueno, muchas cosas, de hecho. Va, profe, gracias. ¿Qué me decías, Alfonso? Sí, tengo una inquietud sobre cómo interpretar los enlaces químicos, como vibraciones. Me parece muy abstracto. Espérese. En eso nos vamos a poder entretener buen rato. De hecho, el resto de del primer parcial va a tratar de definir diferentes modelos del enlace químico y justamente ahí es donde vamos a aprovechar esas ideas. Pero todo parte de que podamos tener bien en mente que estamos tratando con ondas y no con partículas. ¿Ah? Eso muchas veces es lo que nos falla a nivel medio superior, que nos dice, por ejemplo, la maestra Lupita. ¿Se acuerdan voy a pintar con mi lápiz arcoíris, este orbital del tipo P? ¿Se acuerdan que tenía un comportamiento o una forma como de cacahuatito, ¿no? Y decía la maestra Lupita que tenía dos fases, fase positiva y fase negativa. Y luego nos decía que el electrón se estaba moviendo como loco dentro de ese cacahuatito, siguiendo esa trayectoria. Nosotros nos quedamos con esa idea a nivel medio superior, pero es una idea totalmente falsa. ¿Va? Ese cacahuatito es el electrón, porque el electrón es una onda que tiene esas características de transmisión, tiene esas características nodales. Después les platico bien qué es la onda estacionaria. Pero vamos, ahí es donde tenemos que tener bien aterrizado este concepto para que podamos extrapolarlo a la noción del enlace químico. ¿Ah? Aguante, sea paciente. Ok. ¿Algo más, chicos? Creo que yo ya no, profe. Gracias. Después discutimos de la teoría de cuerdas, Eli. ¿Sale? Mientras vámonos a echar una maruchan. ¿Va? Con cuidado, chicos. Nos vemos. Profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego, profe. Buen día. Gracias.